Forenses Podcast. Bienvenidos a Forenses Podcast. En el episodio de hoy tenemos de compañía a una licenciada en criminología. Ella es una joven emprendedora que se ha movilizado en el aspecto educativo y difusión de esta gran ciencia. Ha tenido mucha actividad respecto a el movimiento de la difusión científica. Entonces estamos muy orgullosos de tener a la licenciada en criminología, doctora en honoris causa, además de ser ponente nacional e internacional, abordando fenómenos como criminología educativa, maltrato infantil, victimología, criminología y narcotráfico, y entre otros temas, como por ejemplo el del día de hoy. Damos la bienvenida a la licenciada Karine Yvette Isla Zamora. Muchas gracias, agradezco la invitación, la presentación y espero que el tema sea de agrado de cada uno de ustedes. Y bueno, el tema del día de hoy es de gran importancia en el área criminológica que muchas veces se queda de lado. Sin embargo, el día de hoy vamos a reflexionar sobre la alta incidencia de la pornografía infantil, específicamente en México, pero sí voy a tocar algunos puntos de otros lugares. La importancia de exteriorizar las relaciones sociales con las nuevas tecnologías existentes. Muchas veces ocurre que en las nuevas redes, en las nuevas tecnologías, se confunde lo que es la privacidad con el placer. Y el día de hoy, ¿verdad? Vamos a tocar un tema muy importante que es la pornografía infantil. Después del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, la pornografía infantil se posiciona como uno de los negocios más redituables del mundo. Vamos a identificar, ¿verdad?, que tenemos algunas interrogantes ante esta situación, que es cómo disminuir la pornografía infantil en México y cómo o qué importancia tiene la criminología en la pornografía. A través de la historia de la humanidad se han manifestado los cuerpos y las partes del mismo al desnudo. Podemos observar que ha pasado por el relieve, la pintura, la escultura, la literatura, el dibujo, la caricatura, la fotografía, el audio, y no dejando de lado el más reciente, Internet. Específicamente dentro de las redes sociales como lo son Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, por mencionar algunos. Inclusive existen plataformas específicas para poder hacer uso de la pornografía, y estoy hablando de la pornografía en general. Vamos a observar, ¿verdad?, que la pornografía infantil en específico surge después de grandes avances con la pornografía en general. La pornografía en general, recordemos que significa de latín graphicus, porni, que hace referencia a escritura, dibujo del porno, que significa ramera. Teniendo en cuenta esto, vamos a observar que no existía formalmente la pornografía hasta que vino un novelista llamado Restive, quien utiliza la impresión de le pornografía o le prostitución, en donde él nos habla de la práctica de la prostitución. No nos hablaba como tal de una exhibición, sino de la prostitución. Y para 1857 este término se popularizó. Pero específicamente el tema que o el fenómeno que abordamos el día de hoy, que es la pornografía infantil, da su origen con el uso de la fotografía. Cuando surge una fotografía donde un infante está practicando felación a una persona de sexo masculino, es en ese momento donde surge por primera vez un acontecimiento o una situación gráfica de lo que es la pornografía infantil. Teniendo en cuenta esto, hoy en día se ha ido revolucionando, sino al alcance de nuestras manos. Teniendo en cuenta eso, vamos a observar que inclusive existen aplicaciones como Elysium que nos permiten tener acceso a la pornografía infantil de una manera más fácil. Esta plataforma es exclusiva justamente para situaciones de esta índole, para situaciones de pornografía infantil. Teniendo en cuenta eso, vamos a observar que esta plataforma era exclusiva para los consumidores de la misma. Se adquiría una membresía, teniendo en cuenta ya esa membresía, pues entonces comenzaba a adquirir material de pornografía infantil. Empezabas a adquirir este tipo de contenidos donde podíamos observar desde fotografías, podíamos observar
videos, podíamos observar, escuchar audios de un sinfín de situaciones que se iban presentando. Hoy en día esa plataforma ya está cerrada, pero no es la única plataforma en existencia. Mencionaba al inicio que íbamos a hacer uso también, o íbamos a mencionar a algunos países, solo como referencia. Podemos observar que tenemos países, no nada más como México, donde se presenta la pornografía infantil. Tenemos entre los primeros países de consumidores de pornografía infantil a Uruguay, Venezuela, Costa Rica. En México tenemos algunos estados donde se consume más la pornografía infantil, como lo es Baja California, Campeche. Ciudad de México es uno de los principales lugares donde se consume y se produce la pornografía infantil, seguido de Tamaulipas. Ahora bien, aquí surge una interrogante que comúnmente confundimos, y es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre pornografía, pedofilia y pederastia? Son términos que comúnmente confundimos, o que a veces observamos a algún actor, a algún cantante que comete alguna de estas conductas y tendemos a estigmatizar, etiquetar con otro que no es el correcto. Vamos a esclarecer que la pornografía infantil es una conducta que está tipificada dentro de los códigos penales y estatales y federales, donde nos habla que es la representación sexualmente explícita de imágenes, audios, ¿verdad?, de menores de 18 años. Tenemos que la pederastía, muchas veces decimos, no está tipificada en los códigos la pederastía, pero déjame contarte que la pederastía está tipificada como abuso sexual infantil. Y tenemos que la pedofilia o la pedofilia es un trastorno que está ubicado en los manuales psiquiátricos como es el CIE y el DSM, donde es una excitación sexual que van a causar de malestar al sujeto y se va a caracterizar por tener fantasías con el infante, por sentir excitación hacia el infante, por sentir atracción hacia el infante. Cada uno de estos es diferente. Cada uno de estos no es lo mismo. Después de la pedofilia podemos tener algunas como subclasificaciones de las mismas. Por ejemplo, tenemos la infantofilia. La infantofilia es una subclasificación de la pedofilia, donde esa es la atracción sexual que un adulto o adolescente experimenta hacia infantes entre 0 a 6 años de edad. Tenemos también la efebofilia, donde esta es una preferencia exclusiva por los niños, niñas o ambos para poder conseguir también la excitación. Pero aquí ya son de otro rango de edad. Entonces podemos observar que también existe la gerontofilia, donde es una parafilia que consiste en tener una excitación hacia una persona con mayor edad. Entonces vamos observando que existe una subclasificación de algo que es conocido como trastorno y que comúnmente tendemos a confundir. Una vez que hemos aclarado esta situación, vamos a observar que comúnmente creemos que la pornografía en México no existe, no hay, o que si existe es muy poco porque no es una preocupación del área de la criminología. Si pudiera enseñarte unas imágenes que hemos encontrado a lo largo del tiempo que he llevado en la investigación de la pornografía infantil, aún así se las voy a proporcionar al maestro para que más adelante en algún post las pueda compartir. Vamos a observar que dentro de las redes sociales existen una infinidad de grupos con una apariencia distinta a la que señala ser. Existe un grupo en Facebook que se llama Kids Planet. En este se supone que se comparten ropa de niñas, ropa de niños, juguetes, etc., ¿no? Cuando tú ingresas a te piden que al entrar aceptes las reglas del grupo, pero cuando te detienes a leer las reglas del grupo puedes observar, por ejemplo, en el número 1 nos dice que al entrar tienes que mandar material, y no hablamos de un material de juguetes, hablamos de un material de pornografía infantil. Nos dice que debes de ser activo en las reacciones para que esté más activo el grupo. Nos dice que debes ser amable y cordial, ¿sí? Y que no debes de reportar este grupo. Tenemos un grupo más en Facebook que es Girls Kitty Cutie, donde nos dice entre sus reglas que si estás dispuesto a compartir imágenes de nenas
¿Y de qué edad te gustan las niñas? Si vas a respetar las reglas del grupo y si estás seguro de que no vas a denunciar el grupo, debe ser igual, amable y cordial. Y dentro de estos grupos, cuando tú ingresas, podemos observar una infinidad de fotografías de infantes que se toman una selfie coloquialmente, comúnmente, casualmente, y que dentro de esta selfie es compartida en estos grupos, con un fin que no es para observarlas, ¿no? Vamos a observar que México es uno de los lugares de grandes maravillas, y no nos referimos a grandes maravillas nada más históricos o antropológicos, porque México ocupa el primer lugar a nivel mundial como consumidor y ocupa el segundo lugar en producción y distribución de material de pornografía infantil. Vamos a observar que inclusive existen plataformas que nos permiten comparar o nos permiten observar estas estadísticas que te menciono. Una de ellas se llama Pedomap. Si puedes buscarlo, te invito a que lo hagas. Esta plataforma nos señala un rango de estadísticas entre abuso sexual. Vamos a observar que nos marca por país, y una vez que tú presionas el país, te va a desglosar otra lista donde te menciona las ciudades o los estados donde más se produce la conducta que tú has presionado. Por ejemplo, si yo presiono Estados Unidos en el área de pedofilia, me va a aparecer en primer lugar Dallas, después Los Ángeles, New York, Chicago y Seattle. Podemos observar que después de Estados Unidos el segundo lugar lo ocupa Germania, después Rusia, Canadá, Brasil, Francia, México y Australia, ¿vale? Entonces, así sucesivamente, si puedes ir observando en esta plataforma, nos va a ir apareciendo. Nos aparece de manera constante, se va actualizando. Nos aparece el total de actividad que ha habido en cuanto a... En la plataforma lo maneja como abuso o tráfico de infantes, el abuso sexual infantil, y lo coloca en un color rosa. Entonces nos marca un total de actividad que ha habido dentro de la plataforma, o dentro de las plataformas más bien consumidoras de pornografía infantil, en un cuadro azul. Para que tengas en cuenta que México ocupa uno de los primeros lugares en esa situación. Ahora, ¿qué ocurrió en COVID? En el COVID-2019 podemos observar que lejos de haber una disminución ante esta situación de la pornografía infantil, hubo un gran aumento. Durante los primeros meses de confinamiento podemos observar que hubo un aumento del 19% en consumidores de pornografía infantil, y ahorita te voy a explicar por qué. Después pasaron 2 meses y a los 2 meses, lejos de disminuir, creímos que iban a disminuir con esas alertas, con el cuidado de los padres, a las redes sociales. Creímos que iba a disminuir con todo eso, pero fue todo lo contrario, porque aumentó ahora un 60%. Entonces podemos observar, ¿verdad?, que lejos de disminuir, empezó a aumentar. Y nosotros diríamos, bueno, pero si todos estaban en su casa, todos estaban en la educación, desde la computadora, la mamá y el papá estaban frente al hijo, cuando usaba la computadora, lo utilizaba, veían qué hacía, qué horas hacía, con quién hablaba, pero la realidad es que no fue así. Ocurrieron muchos factores que nos percatamos que no fue así la situación. Bien, vamos a observar que dentro de estas redes sociales, no nada más hablo de un WhatsApp o de un Facebook, existen una infinidad de plataformas que nos permiten acceder, y a eso yo le denomino la cara oscura de las redes sociales. Vamos a observar que, así como yo te mencionaba que existía el litio al inicio, existe algo que comúnmente conocemos como la Darknet, la Dark Web o el mundo oscuro del Internet, que es donde se consume, se vende y se hace de todo lo que queramos buscar y obtener. Seguido de eso también tenemos algo más conocido como Deep Note Online. Estas capturas te las voy a proporcionar con el maestro para que más adelante se puedan hacer un post. Vamos a observar que esta aplicación del Deep Note Online nos ha permitido, o es una aplicación que permite que si tú tienes una fotografía, imaginemos que yo ahorita me tomo una fotografía, una selfie casual con ropa y con ropa interior. Bueno,
aunque tú te pongas las 1000 prendas que tengas, la Deep Nude Online va a permitir que tú cargues esa fotografía y se desnude la persona. Y no hablo de que, ay, me voy a desnudar ahorita y me voy a quitar la ropa y me voy a tomar una selfie. Hablo de que esta aplicación permite que se borre tu ropa, entonces te pueden observar desnudo. Eso es lo que hace esta aplicación. Tenemos una más, que son las gafas. Estas sí son unas gafas, no es una aplicación, estas son unas gafas que desarrolló Google, donde permite observar de manera desnuda cualquier persona que pueda o que quieras observar. No sé si has observado que se diseñó algo llamado como gafas en 3D que también se desarrollaron, y eso nos permitían ver en 3D y nos permitían ver a una realidad más las cosas que observamos en el internet. Bueno, algo similar permiten hacer estas gafas que son rectangulares. Estas gafas, pero lo que permiten observar, a diferencia de las normales, es que te permiten observar únicamente material pornográfico o material pornográfico infantil, ¿verdad? Y no vamos tan lejos, tenemos una cuestión más, que es el manual del pedo. Yo te explicaba que hace rato hubo un gran aumento en el COVID-19 y tú vas a decir, pero ¿por qué? Si todos estábamos en la casa y ya. Bueno, déjame contarte que existe un manual que es el manual del pedófilo. Y este manual se modernizó. Se modernizó con la cuestión del COVID-19 y este manual se dieron cuenta las autoridades, o surge, ¿no?, el conocimiento, cuando estaban investigando a un médico, si no me recuerdo fue en Brasil o en Colombia, en donde un médico contenía en su computadora una descripción detallada de dónde encontrar niños, cómo acercarse a ellos, cómo seducirlos, cómo pedirles material pornográfico infantil. Este manual consta en un documento de 170 páginas en inglés. No se conoce el autor, pero este manual anteriormente únicamente nos decía cómo hacer. Nos decía cómo seducir al niño, nos decía cómo conocer niños, cómo hablar con niños, como un recetario. Pero con la modernización que hubo en el 2019 con las redes sociales y todas las tecnologías, pues entonces ocurrió otra cosa. Porque se dieron cuenta que ya no era suficiente, que ya no era indispensable nada más conocer niños. Y es así como ahora el manual del pedófilo tiene un simulador de cómo coquetear, de cómo ligar, de cómo estar con esos niños. Entonces te dice, Karina, paso número 1, crea un perfil en Facebook. Karina, paso número 2, comienza a agregar a niños. Número 3, cuando tú le escribas a un niño que hayas elegido, entonces le empiezas a hablar de la siguiente manera. Y entonces nos va marcando paso a paso cómo hacer esto. Y te hace un simulador donde estás frente a tu computadora y simulas que estás hablando con el infante. Es como un examen. Si tú tienes algún error durante esa situación de obtener un material pornográfico infantil, entonces, ¿qué ocurre? Te marca como touch y te regresa que vuelvas a leer el manual. Y así hasta que aprendas a hacer. Muy interesante lo que nos platicas, licenciada Karina, también muy preocupante respecto a la situación actual, y pues bueno, considero que esto es el parteaguas o diagnóstico que podemos tener para darnos cuenta de lo que sucede en nuestras narices, porque como dices, las redes sociales han servido para distribuir este tipo de contenido. No sé si usted esté disponible para continuar con esta plática en un segundo episodio y dar continuidad a lo que nos comenta. Claro que sí, y podremos hablar sobre algunos movimientos que se han abordado desde este fenómeno. Podemos abordar las 3 participantes o los 3 partícipes del fenómeno y algunas cuestiones más. Le agradezco, licenciada Karina. ¿Nos pudiera compartir, por favor, redes sociales en donde podamos conocer más de su trabajo? Sí, claro. En Facebook aparezco como Karina Zamora. Me pueden seguir en la página de Facebook de Sociedad Criminológica Educativa. Y en Instagram también aparezco como Karina Zamora.
Muchas gracias, licenciada Karina. Agradecemos su participación y continuación con este interesante tema. Y pues agradecerle de nueva cuenta. Esto fue Forenses Podcast.